Noemí. Quiere decir Dios te bendiga, hermano. Es en el náhuatl. Quiero agradecerle al pastor por la intervención que me da y también agradecerle a la iglesia por sus oraciones y el apoyo que nos han dado para el ministerio de la Huasteca Italiense. Por la gracia de Dios llevamos ya 14 años trabajando con el grupo náhuatl y hemos comenzado a trabajar también ahí en el Valle del Mezquital con el grupo Ñañú. Y hermanos, pues no es fácil trabajar en esos lugares porque pues hablan otro dialecto, tienen otras costumbres y con el asunto de usos y costumbres el gobierno los ha empoderado y ellos fácilmente hacen y deshacen con la fe cristiana. Y cuando se convierten son preciosos, pero cuando no se convierten, hermanos, es terrible. No sé si se enteraron que un grupo de más de 150 hermanos fueron expulsados de una comunidad, perdieron todo, y ahora están comenzando de nuevo a hacer sus casas en una comunidad ahí pegada a Huejutla. Y hermanos, pues quiero agradecerles por sus oraciones y por el apoyo que dan a este ministerio y les ruego que sigan orando por nosotros. Bueno, vamos a ver la Biblia del Salmo 138, por favor. Pues Dios ya nos ha bendecido mucho con la predicación. Creo que ahora tenemos más responsabilidad que cuando llegamos aquí el día lunes, ¿verdad? Y gracias, pastor, por sus atenciones tan finas, por el hospedaje, hermanos que nos han hospedado. Gracias, Dios les bendiga, Dios les recompense. Bueno, estamos ahí en Pachuca, la Villahermosa. Por la gracia de Dios, en este mes cumplimos 24 años de estar trabajando ahí. Y pues le agradecemos a Dios y le damos toda la honra y la gloria a Él, porque Él es el que hace todas las cosas. Y yo creo que podría haber un poco más de resultados, pero lamentablemente Dios tiene que usar a hombres pecadores como nosotros, ¿verdad? Y que nosotros callamos, a veces dudamos y a veces ya no queremos seguir adelante por los problemas, por las enfermedades, las necesidades, pero todavía ahí estamos, hermanos, y esperamos en Dios que Él nos conceda terminar nuestro ministerio, pero hasta el día en que Él nos llame, hasta el día que Cristo venga por nosotros. Bueno, vamos a leer adecuadamente Salmo 138. Pueden ponerse de pie, hermano, para que descanse un momentito, si me hace favor, y me ayuda a leer alternadamente. Dice: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso, y la tierra humilde, mas el altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia confortará hasta siempre. No desampares la obra de tus manos. Quiero que noten la primera parte del versículo 8 y la última parte del mismo versículo. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahora note la última parte del texto. Dice: no desampares la obra de tus manos. Quiero predicarle por unos minutos el tema que le he titulado
una vida con propósito. Una vida con propósito. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por darnos el privilegio de estar en su casa y poder abrir su palabra, leerla y sobre todo comprenderla. Ayúdenos, Señor, a entender que no disfrutaremos de la vida y nuestra vida será destruida a menos que estemos dispuestos a vivir su voluntad, porque esa es la vida con propósito. Bendiga su iglesia, bendiga su pueblo, use su siervo, por favor, use su palabra, Espíritu Santo. Se lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Puede sentarse, hermano, puede tomar su lugar. Bien, el salmista dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Muchos de nosotros, hermanos, nos regocijamos y damos gracias a Dios porque conocemos el propósito de Dios para nuestras vidas y de alguna manera nuestra vida está empeñada a vivir con un propósito. Pero qué triste y qué lamentable para el mundo, hermanos, que no tiene para ellos sentido la vida. El hombre tiene problemas existenciales hasta el día de hoy. Quizás usted y yo en el pasado nos sucedía lo mismo. El mundo se hace preguntas como: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de la vida? A veces quizás hasta al mirarse en el espejo se pregunta: ¿por qué soy como soy? ¿Por qué esa apariencia, verdad? Y preguntas como esas. Si el hombre se humilla, puede entender el verdadero propósito de la vida. Yo espero, hermano, hermana, que usted, si es hijo de Dios, usted tiene una vida con propósito. O usted sabe cuál es el propósito de Dios para su vida. Mire, vea conmigo el Salmo 147. Versículo 6. Salmo 147, versículo 6. Jehová exaltará a los humildes y humillará a los impíos hasta la tierra. En realidad, hermanos, cuando el hombre se humilla, entonces Dios se manifiesta su vida. Y bueno, hermanos, sabemos que el mundo, por naturaleza, ¿verdad?, es arrogante, como muchos de nosotros también así lo vemos. Porque tenemos que reconocer, hermanos, en realidad, hermanos, muchos de nosotros Dios nos tuvo que humillar para poder llegar al punto donde teníamos que reconocer su existencia. En el caso mío así fue, hermanos. Me da vergüenza, pero antes de mi vida cristiana yo era un joven muy arrogante. Y yo expresé o dije que Dios no existía. Y Dios tuvo que humillarme para que yo pudiera llegar a reconocerle, o por lo menos a aclamarle, a preguntar si existía, o rogar por su ayuda para no morir. Dios tuvo misericordia y me dio el privilegio de poder abrir mis ojos a la luz admirable. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí pasó lo mismo. Ustedes son de Dios. Dios ha dado al hombre el razonamiento o la capacidad intelectual para entender la necesidad de un Dios todopoderoso que le enseñe la razón de existir. ¿Qué sería de nuestras vidas, hermanos, si no conociéramos al Señor? En mi caso, yo ya estaría en el infierno. Yo sé que usted es bueno, pero yo no, hermanos. Yo estaría en el infierno. Pero qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios que se manifestó a mi vida. Y es fue lo que dijo también el profeta, ¿verdad? Quiero que vean conmigo el Salmo 14, Salmo 14. Salmo 14, versículo 1.
Salmo 14, versículo 1. Mire por qué el mundo tiene problemas existenciales. Y qué triste y qué lamentable, hermanos, que muchos de los que somos hijos de Dios todavía tengamos esos problemas. Yo espero que los pastores no tengan esos problemas, ¿verdad? Que todavía estén preguntándose si son producto de una evolución o producto de la creación, ¿verdad? Salmo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. En ese entonces ya existían los gnósticos. Cuando alguien te dice yo soy gnóstico, él está diciendo yo soy necio. Porque solo el necio dice no hay Dios. Se ha corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblarán de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Mire, hermano, hermana, ahí el versículo 4 y 5 dice, no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. Hermanos, el mundo está desesperado con su vida, no sabe hacia dónde va o hacia dónde ir. Muchos destruyen su vida con los vicios, con el pecado, con la maldad. Se están destruyendo, se están yendo cada vez más al abismo. Hermanos, si el hombre reconoce su Dios, cambiará su rumbo. ¿Sabe por qué aún los hijos de Dios, y escuchen bien, hermanos, a veces empleamos mal la palabra cristiano? Porque si fuéramos cristianos, hermanos, todos viviríamos una vida con propósito, o entenderíamos que la vida tiene un propósito. Pero qué lamentable, hermanos, que ya somos hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo, sabemos que el día que muramos vamos a ir al cielo, pero todavía, hermanos, no queremos nosotros ceder nuestra voluntad al Espíritu Santo para que Él nos guíe y cumplamos precisamente la voluntad de la que hablaba el salmista en el Salmo 138. Jehová cumplirá en mí su propósito. Y luego dice el salmista, no te olvides de la obra de tus manos. No se le olvide, hermano, que el apóstol Pablo dijo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire ahí el versículo 5 dice, ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación, ¿qué dice? De los justos. Eso no le anima. Saber que Dios está con usted. Saber que Dios está con nosotros. Ya nada más con esto, hermano, nosotros deberíamos de entender que entonces la vida tiene un propósito. Y vuelvo a repetir, hermanos, si dice la Biblia que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, pues entonces, hermanos, debería de interesarnos. Porque mientras nosotros no nos interesamos en conocer la voluntad de Dios y vivir la voluntad de Dios, hermanos, nuestra vida seguirá sin propósito, sin rumbo, sin dirección. Y qué triste y qué lamentable, hermanos, que hoy en día muchos hermanos también se están envolviendo con el pecado, con el vicio, con la maldad, y nos preguntamos, bueno, ¿pero por qué? Porque, hermanos, simple y sencillamente no se han humillado ante Dios. Miren el Salmo 92, versículo 1 al 6. Y el Señor Jesús también lo dijo, hermanos, si alguno quiere venir en pos de mí, se niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo, hermanos, es aceptar la voluntad de Dios
al 6 dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche, en el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa, por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos, ¿qué dice? Con gozo. La vida tiene un propósito, hermanos. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio lo sabe y el insensato no entiende esto. Oh hermanos, qué maravilloso es despertar, hermanos, y poder disfrutar de un amanecer, disfrutar, hermanos, de la de la salida del sol, disfrutar, hermanos, de todas las bendiciones que Dios nos da cada día. Y poder decir: hay un Dios que se interesa en mí, un Dios que está siempre pendiente de mí, un Dios que no me abandona, un Dios que siempre está conmigo. Mire el Salmo 138, ya lo leímos, versículo 6. Salmo 138, versículo 6. Porque Jehová es excelso, quiere decir que Él es eminente, sublime, y también habla de excelencia. Tenemos un Dios, hermanos, que es sobre todo y sobre todos, muy sublime, y es por naturaleza excelencia. Y luego dice el texto: al humilde, perdón, pero la parte, ¿verdad? Dice: porque Jehová es excelso y atiende, ¿qué dice, hermanos? Al humilde, mas al altivo, mira de lejos. Entonces, hermanas, si usted quiere que su vida sea una vida con propósito, usted tiene que humillarse, usted tiene que ceder su voluntad a Dios, usted tiene que entender que si usted no se humilla, usted no va a poder conocer la voluntad de Dios para su vida, la dirección que Dios tiene para su vida. Y mira, hermana, no es complejo conocer la voluntad de Dios. Hay hermanos que piensan que conocer la voluntad de Dios está bien difícil. ¿Quién sabe hasta dónde tenemos que ir o qué sacrificios tenemos que hacer? No, hermanos. ¿Será la voluntad de Dios leer la Biblia? ¿Será la voluntad de Dios orar? ¿Será la voluntad de Dios venir a la iglesia? ¿Será la voluntad de Dios evangelizar, hablar de Cristo a cada persona que está a nuestro lado? ¿Será la voluntad de Dios que le sirvamos en algo, hermanos? Dentro y fuera de su casa. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Mira, tú tomas esta vida y mira, luego Dios va a mostrarte cada día más y más la voluntad, aún aquella que muchas veces ignoramos, porque así de bueno es nuestro Dios. Mire Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero aún, hermanos, los hijos de Dios, nos falta humildad, porque muchas veces creemos que podemos guiar nuestra vida. Qué arrogancia y qué tristeza, hermanos, que creemos que a veces podemos guiar nuestra vida, hermanos, sin la dirección divina. No, si ya lo sabemos, no, eso ya lo sé. Y escuchamos las predicaciones y muchas veces decimos: pues eso ya nos han dicho muchas veces, y eso ya lo sabemos. Pero hermano, no es saber, sino ser humilde, porque eso fue lo que dijo Dios, que Él atiende al humilde, como lo leímos ahí. Mire Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra gracia, hermanos, es una palabra, hermanos, que se emplea en dos sentidos principales. Pero en este texto, hermanos, está diciendo: Él da mayor gracia. Quiere decir que Dios, hermanos, tiene una cualidad única que le corresponde, natural, que es agradable o te hace agradable. ¿Sabes, hermano, que una vida sin propósito normalmente no es una vida de gracia? Es una vida de desgracia. Y tarde o temprano vas a terminar destruyendo tu vida y la vida de la gente que te
rodea. Y eso también aplica a los pastores. Porque ¿cómo necesitamos los pastores la gracia de Dios? Muchas veces queremos guiar a la gente solamente en base a nuestra carne, nuestras ambiciones, nuestros planes, nuestros propósitos. ¿Y qué pasa cuando a veces no salen bien las cosas? Cuando no llegamos a las metas, cuando no nos llega el apoyo, como predicaba el pastor May en la mañana. ¿Qué actitud tenemos con la gente? ¿Cómo nos comportamos? He llegado a la conclusión, hermanos, que cuando una persona no tiene la gracia de Dios, está en desgracia. Y si un cristiano, hermanos, más bien un hijo de Dios, está en desgracia, es un desgraciado. No tiene gracia, pues. No está la gracia de Dios sobre su vida. Y hermano, no se puede disfrutar la vida sin la gracia de Dios. Porque también tenemos que recordar que la palabra gracia también se emplea en el sentido de que Dios nos ha dado la salvación y nadie la merece. Amén. Merecíamos el infierno, pero nos pagó con la vida eterna y con la salvación. Entonces, hermano, si tú quieres tener una vida de propósito, en primer lugar te necesitas humillar delante de Dios. En segundo lugar, vean conmigo Proverbios 3. Proverbios 3. Igual yo no sé para qué estoy predicando esto, hermanos, ustedes son la esencia de la humildad, ¿verdad? Proverbios 3, versículo 1 al 8. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años y vida, y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. En segundo lugar, hermanos, todos podemos lograr grandes cosas con la bendición de Dios, con la ayuda de Dios. Pero no solo es esforzarse para tener logros, sino saber que los logros están en la dirección correcta. Hermanos, todos los que estamos aquí en esta noche tenemos planes, tenemos una dirección, hemos tomado un rumbo, estamos con metas, con objetivos, estamos persiguiendo algo. Pero la pregunta ¿es la voluntad de Dios? Esa debería de ser nuestra pregunta. En primer lugar, hermano, cada meta y cada plan que usted y yo tenemos en nuestras vidas debería de ser, en primer lugar, con la mente de que esto va a glorificar a Dios. Lo que sea. Los jóvenes, las señoritas que se proponen lograr una profesión, una carrera, deberían de tener eso en su mente y pensar: esto va a glorificar a Dios. ¿En qué va a servir a Dios? ¿Cómo puedo usar esto para traer honra y gloria a Dios? Miren el versículo 5 y 6, ahí lo dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y por cierto, hermano, mire la consecuencia de que usted tome en cuenta a Dios en todos sus planes, en todos sus proyectos, en todo lo que usted haga. Si usted tiene un negocio, hermano, y usted lo pone en las manos de Dios, y usted piensa y dice: bueno, este negocio va a ser para que yo pueda dar más para la obra de Dios, dar más para la iglesia, dar más para los misioneros, hacer algo más para mi Dios. Hermano, entienda esto, y también, hermano, se emplea en el trabajo, en la dirección hacia donde vayamos. Las hermanas que son emprendedoras, ¿verdad?, y hacen tantas cosas, deberían de pensar: esto va a glorificar a Dios o va a ser para honrar a Dios. Y luego, mira, dice el texto que si tú reconoces a Dios en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. Amén. Y hermano, no sé si usted sepa, pero una vereda no es lo mismo que un camino.
pueblo de allá de la Sierra de Hidalgo, la Sierra Gorda de Hidalgo, un pueblito que ni en el mapa existe. Lo más último, ahí es lo último de la tierra. Y en ese pueblito, todavía en la actualidad, la gente que va a la milpa camina unas veredas así angostas. Les llaman caminos de bestia, sin ofender a nadie, ¿verdad? O donde solo camina una mula. No, tampoco estoy ofendiendo a nadie. Y en esos caminos, hermanos, solamente camina una persona y el animal que va guiando, que a veces lleva la carga. Es una vereda. Pero los caminos, hermanos, son calles, como aquí, calzadas, ¿verdad? Avenidas. Ahora ya son autopistas. Y no es lo mismo, hermanos, una vereda que un camino. Y de la misma manera, hermano, hermana, no son los caminos de Dios no son los mismos caminos, o no son nuestros caminos, dijo el profeta Isaías. Los caminos de Dios, hermanos, son diferentes a nuestros caminos. Inclusive el rey Salomón también lo dijo: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero cuando tú lo reconoces, dice la Biblia, que Él va a enderezar tus veredas, Él te va a regresar al camino. Qué bendición saber, hermanos, que porque nos equivocamos, ¿o no? Todos nos equivocamos. Pero qué bueno es nuestro Dios, hermanos, que cuando le reconocemos y cuando le decimos: Señor, esto va a honrar y glorificar tu nombre, dame tu bendición, dame tu dirección, dame tu ayuda. Mira que si te equivocas, si te sales tantito del camino, Dios te va a regresar. Y tu vida sigue con propósito. Hermanos, cuando usamos la terquedad y la necedad y solamente nuestros planes nos favorecen a nosotros o son egoístas y hermanos, pensamos solamente en aquello que podemos lograr para nuestro beneficio sin acordarnos de Dios ni de los demás, entonces, hermanos, ¿cómo Dios puede volvernos al camino? Por eso muchos hermanos se pierden. Aún ya estando en la fe se pierden. ¿Por qué? Porque no toman en cuenta a Dios en todos sus caminos. Si te vas a esforzar, hermano, por algún proyecto, por algún trabajo, por algún negocio, en segundo lugar, debes de saber que debes de tomar en cuenta, en primer lugar, que eso que tú haces sea de bendición para tu familia. Sea de bendición para tu familia. Hay muchos hermanos que agarran trabajos, hacen negocios o deciden irse a otros lugares a trabajar o al extranjero y abandonan su familia. Yo pregunto, ¿será eso la voluntad de Dios? Por eso es que la vida a veces no tiene propósito, hermanos. Y por cierto, déjenme decirle, hermano, la vida cristiana no es una opción. La vida cristiana es nuestra única opción. Mira el Salmo 128. Vea esta historia, vea este cuadro tan maravilloso del Salmo 128. Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda, ¿qué dice? En sus caminos, ya ven. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, pasea sobre el planeta. Hermanos, el mundo moderno hoy en día nos está enseñando que todo el mundo debe de trabajar, ¿verdad? Cuando yo llegué a comenzar la iglesia allá en Pachuca, fue en el 2020, tocábamos puertas y lo único que encontrábamos en las casas eran niños. Tu papá, tu mamá, se fue a trabajar. Pero ahora han pasado 24 años y ahora tocamos puertas y lo único que salen ahora son perros. Yo pregunto, ¿qué propósito tiene la vida con esta gente? Pero qué triste y qué lamentable, hermanos, que los cristianos estamos
estamos tomando la misma vida laboral. Los padres han agarrado trabajos, han agarrado negocios, y se digan aquellos que migran y se van y abandonan a su familia. No piensas. Si un trabajo te priva de disfrutar de tu familia, de estar con tu familia, eso no es de Dios. Yo le decía a los hermanos que yo no sé de usted, hermano, pero mi esposa y yo hemos vivido 30 años juntos. Y hermanos, para mí, separarme de ella 15 días, 8 días, para mí es pesadísimo, es difícil. ¿Cuánto más que me ha tomado un trabajo, hermanos, que toda la vida voy a estar separado de ella? Bueno, mire, se echa a perder el matrimonio, se echan a perder los hijos, qué convivencia, qué disfrutar de los algunos. Hermanos, es increíble, algunos dicen, ni tiempo tengo para comer. Algo tan sagrado, hermanos, comer, y que no hay tiempo. ¿Tú crees que esa es una vida con propósito? ¿Es una vida que Dios aprueba? ¿Es una vida dirigida en la voluntad de Dios? No. Y aún los pastores, queridos conciervos, estamos aquí, tengamos cuidado, no por la ambición de querer hacer algo, lograr algo, descuidamos lo más importante que es la familia. Todos nuestros caminos, hermanos, deben de ser caminos, si van a tener un buen propósito en la voluntad de Dios, caminos, hermanos, que beneficien a la familia. Pero también, hermanos, se debe de considerar la vocación. Es importante considerar la vocación. La palabra vocación quiere decir inclinación a una profesión o carrera. Miren, ¿por qué le digo eso? Vea Efesios 4, vea conmigo Efesios 4. Es triste y lamentable de aquellos que se hacen especialistas de todo y al último no hacen nada. Yo sé que aquí no existen eso, ¿verdad? Pero allá en mi iglesia sí hay unos cuantos. Son todólogos, pero al último no hacen nada, ¿verdad? Ni se diga de aquellos que nos explicaba el pastor Guadalupe en la mañana ayer los varones, ¿verdad? Que ya llevan 20 años en un trabajo y todavía están dudando, ¿y esto será mi profesión? ¿Le sigo o ya no le sigo? Por favor, algunos ya están casi para morirse y deben estar pensando si está bien lo que están haciendo, ¿no? Y dentro de la iglesia, hermanos, es lo mismo, porque Dios nos ha dado dones. Mire, aquí vea Efesios capítulo 4, versículo 1. ¿Sí lo tiene ahí, hermano? Amén. Dice, yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno, ¿cómo dice, hermanos? De la profesión con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, el cuerpo, el Espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto y llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué dice? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Vamos ahí, el apóstol Pablo menciona los dones de soporte. Los dones, hermanos, que Dios ha dado a la iglesia para que la iglesia sea edificada, más adelante lo dice el versículo 12, para que crezca la iglesia. Pero si usted va a Romanos capítulo 12 y 1 Corintios capítulo 12, ahí aparecen otros dones, son dones generales. Es decir, que lamentable, hermanos, que hay muchos hermanos que ya llevan años en la fe y algunos no saben cuál es su don. Yo fui salvo en una iglesia evangélica y yo me di cuenta que los hermanos no hacían nada porque decían, pastor, es que yo no sé cuál es mi don. Pero ahora ya tengo desde el 96 que conozco el fundamentalismo
haciendo ahí con el pastor Carlos Córdoba. Qué bendiciones, es la bendición del pastor, Dios le bendiga al pastor. Larga vida para el pastor, ¿verdad? Y hermanos, desde esa fecha que yo conocí el fundamentalismo y ahora que yo sirvo a Dios, que Dios me ha permitido servir a Dios dentro del fundamentalismo ya por 24 años, ahora me doy cuenta, hermanos, que muchos bautistas están igual. No hacen nada. Y hermano, ¿cuál es su don? No sé. Y no se le ha ocurrido, hermano, que usted puede hacer algo. Por lo menos el don del servicio. Haga algo, hermano. Y ustedes que están haciendo algo dentro de la iglesia, hermanos, no dudes. Yo siempre he dicho, hermano, que si Dios te puso en un área, debes de ser fiel hasta que Dios te mueva. ¿Sabes cómo Dios te va a mover? A través del pastor. Pero no va a ser para que te quite porque eres un mal testimonio o no estás haciendo bien tu trabajo. Te va a poner en algo mejor porque ahí va a poner a alguien en tu lugar. Y tú vas a tomar otro ministerio. Pero dentro de la iglesia, hermanos, muchos hermanos tienen problemas con sus vidas, no saben hacia dónde van, no le encuentran sentido a la vida cristiana, les aburre la vida cristiana, vienen al culto porque, bueno, pues es que el pastor, si no, nos va a visitar y nos cae encima, ¿verdad? Algunos, como decía el pastor José Guadalupe, los traen a fuerzas, casi los amarran para traerlos a la iglesia. Hermanos, todos deberíamos disfrutar cada vez que venimos a la iglesia. Servir a Dios, hermanos, lo debemos de disfrutar. Pero cuando no tiene propósito la vida, hermanos, entonces todavía estamos buscando, pensando que hay algo más bueno. Hermanos, no hay nada más bueno, no hay nada más maravilloso que servir a Dios. Y cuando tu vocación, principalmente jóvenes, señoritas, si ustedes están estudiando una carrera, pues asegúrese que es su vocación. Porque qué triste, qué lamentable, ¿verdad? Que hace gastar a su papá, a su mamá, ¿cuántos millones de pesos va a gastar su papá para que usted lo haga la carrera y que al último usted diga, es que no era la carrera que yo quería? Hijo, hija, ¿por qué no ejerces la carrera? Pues es que no era la que yo quería. Es una decepción para el padre, ¿no? Y vuelvo a repetir, hermanos, los que somos adultos, pues ya deberíamos estar definidos en esa área, ¿verdad? Si usted no tiene profesión, pero usted tiene un oficio, pues ámelo, mejórelo, haga lo mejor que puede para tener economía. La iglesia necesita economía, su familia de usted necesita economía. No es malo, hermanos, mejorar nuestra casa, no es malo comprar un coche mejor, no es malo comprar ropa, eso no es malo. Pero hermano, necesitas trabajar más en base a la voluntad de Dios, en base al propósito de la vida y principalmente, hermano, acuérdate que todo vuelve a Dios, que beneficia a la familia. Y luego, hermano, pues es importante que te mantengas haciendo lo que estás haciendo. Algunos quieren ser bomberos, luego quieren ser policías, luego quieren ser albañiles, luego quieren ser carpinteros. Y ningún oficio es malo, todos son buenos. Pero pues ya deciden de qué cosa vas a hacer. Algunos quieren ser astronautas, ¿verdad? La vida no tiene propósito. ¿Por qué, hermano? Porque no te has humillado ante Dios. ¿Por qué, hermano? Porque no entiendes, no consideras, hermano, que solo nuestro esfuerzo debe de honrar a Dios cada cosa que hacemos. Y por último, hermano, vean Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Yo creo, hermanos, que la tecnología hoy en día nos está afectando. Nos está afectando. Pero mire, la tecnología, podemos hacer tantas cosas con ella. Los respetos para los que usan la tecnología y de la manera correcta, ¿verdad? Y hacen tantas cosas con la tecnología. Pero qué triste, que lamentable, hermanos, que muchos, en vez de hacernos bien la tecnología, nos está haciendo daño. Lucas
Lucas 12, versículo 13. ¿Ya lo tiene? Amén. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que falta conmigo la herencia. Mas él dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia. Vea esto, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y muy rico para con Dios. Mire, hermano, en tercer lugar, nuestra vida debe de pensar siempre en la eternidad. Hermano, nosotros no solamente somos temporales, como los fastidios de Jehová que dicen que nada más nos morimos y se acaba todo. Muerto el perro, se acabó la rabia, ¿verdad? Eso no es cierto, hermanos. Somos eternos. Amén. Todo hombre es eterno, desde Adán hasta el último que nazca, todos somos eternos. Unos vamos a estar en gloria y otros van a estar en el infierno. Y todos somos eternos. Entonces, hermano, tomando la referencia de nuestro Señor Jesucristo que dice: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿No cree usted que es importante considerar que tarde o temprano vamos a salir de este mundo? Esta vida aquí es temporal, pero nos aguarda la eternidad. Mire el versículo 20 una vez más. Pero Dios le dijo: Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Hermanos, miren, cuando usted y yo no tenemos una vida con propósito, nos la pasamos todo el tiempo guardando dinero, acumulando bienes, comprando casas, comprando terrenos, comprando cosas, ¿verdad? Las hermanas toda la vida comprando zapatos. Siempre se quejan, ¿verdad? Me traes descalza. Más de 100 pares tiene ahí debajo de su caja y en su closet, ¿verdad? Y todavía la expresión: no tengo que comer, ¿verdad? Hermanos, la vida del hombre la vida del hombre, dijo el Señor Jesús, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermanos, nuestra vida, si va a ser una vida con propósito, deberíamos de pensar en invertir en la obra de Dios, que todo nuestro trabajo, hermano, sea en primer lugar enfocado a honrar a Dios, a servir a Dios. El Señor Jesús dijo, hermanos, que no hagamos tesoros en la tierra. ¿O no fue eso lo que dijo? No os hagáis tesoros en la tierra, dice, donde la polilla y el orín corrompen, donde la roca y disfrutan, sino hacemos tesoros en el cielo. Hermano, hermana, si nos pasara lo del rico insensato, que esta noche el Señor nos llevara al cielo, ¿cómo llegaría usted al cielo? ¿Con cuánto fruto llegaría usted al cielo? ¿Cuántos tesoros usted tiene en el cielo? Piense. Por eso muchas veces la vida no tiene propósito, hermanos, porque nos enfocamos igual que el mundo solo en las cosas vanas, solo en las diversiones, en las atracciones, en el materialismo, y hermanos, estamos sumergidos, y se diga de aquellos avariciosos, codiciosos que
que haces hoy, hermano, hermana, debe de resonar la eternidad. Todo lo que hacemos debería de ser con la mentalidad de que sea algo, hermano, que resuene por la eternidad. Mire el versículo 21. Dice, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Qué es lo único que vamos a sacar de esta vida? Aparte de lo que dijo Salomón, que lo que nos comemos. ¿No son las almas? ¿Por qué no nos entregamos, hermanos, a hablar de Cristo siempre, a donde quiera que vamos, donde quiera que estamos? Porque eso es lo único que vamos a sacar de aquí, hermanos. Todas las almas que alcancemos, todas las almas que arrebatemos, y hermano, hermana, muchas veces nosotros no podemos ir a otros países, porque acuérdense que el mandamiento es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Pero hermanos, hay un programa misionero. Usted debe de estar interesado en invertir más en la obra misionera, en apoyar a más misioneros, en hablar con el pastor y decir, mire pastor, yo quiero adoptar a otro misionero o más misioneros, y pastor, aquí está mi apoyo para que usted busque un misionero y mensualmente voy a dar más para la obra misionera. La iglesia necesita, ¿o no? Qué bendición ver la función que están haciendo. Entonces, con dinero. Hermanos, tenemos que aprender a invertir, que cuando lleguemos al cielo, hermanos, podamos ver el fruto de nuestro trabajo ahí en la presencia del Señor. Primero de Corintios 3. Cuando estemos en el cielo, entenderemos que todo lo que logramos aquí en la tierra, en base a la voluntad de Dios, bien vale la pena. Bien vale la pena. Vean lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que edificó, ¿qué dice, hermanos? Recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Oh, hermanos, tenemos que recordar que un día usted y yo estaremos en el tribunal de Cristo. Un día usted y yo vamos a dar cuentas de lo que hicimos, dice, sea bueno o sea malo. Y que nuestra obra, hermano, va a ser probada. Oro, plata o piedras preciosas. Son cosas, hermanos, que resisten el fuego. Pero ¿qué hay de aquellos, hermanos, que en la vida solamente nos enfocamos en las cosas malas de esta vida y como vulgarmente decimos, nomás le venimos haciendo cuenta al cuento de la vida cristiana? Hermanos, qué triste va a ser que ahí nuestras obras se quemen y no recibamos ninguna recompensa de nuestro Señor. Y como dijo Juan, nos tengamos que retirar avergonzados, porque sí va a suceder eso. Sí va a suceder eso, hermano. Entonces usted debe de pensar, hermano, que la vida con propósito nos lleva, hermanos, a pensar en la eternidad, porque en la eternidad, hermanos, cuando estemos allá en la presencia del Señor, nos vamos a dar cuenta que todo aquello que hicimos en base a la voluntad de Dios, bien valió la pena. Y mira, hermano, hermana, yo no sé de usted, pero yo he entendido que en esta vida Dios no nos puso para hacernos ricos. Porque si Él quisiera que fuéramos ricos, pues así nos hubiera hecho. Es lo que dice la Biblia y Proverbios, ¿no? El pobre y el rico ambos se encuentran, ambos Dios los hizo. Pero
de nosotros no tenemos propósito correcto en nuestra vida, porque nos hemos enfocado más a las cosas vanas, pensar más en nuestra comodidad, en nuestros gustos. Y vaya que algunos tienen gustos caros. ¿Verdad? Vino el Buen Fin. ¿Qué Buen Fin? ¿Qué Buen Fin? El Buen Fin está en la iglesia. Aquí es donde está el Buen Fin. Todo el año endeudado, pagando aparatos electrónicos, perfumes, ¿verdad? Cosas que ni necesitas. Ya tienes algo y quieres todavía otra cosa más. Tienes tu pantalla así como la del hermano David. Yo digo a los hermanos, tu pantalla no me pantalla. Y ya tienes una y tienes otra, más grande. Y nada más estás enfocado en eso. Y la obra de Dios, la vida cristiana, las rutas. Qué tristeza, hermanos, que tengamos que andar jalando carros viejos. Casi todos estamos en la misma condición. Yo los carros del pastor creo que están mejor que los míos. Donde quiera se están quedando. Ahí andamos haciendo milagros. Pero los hermanos ni interés tienen en la obra de Dios. Ni interés tienen en las rutas. No quieren invertir en la obra de Dios. Recuerda que un día vas a estar en la presencia del Señor. ¿Y saben qué es lo más maravilloso de una vida con propósito? Que se disfruta. Se disfruta. Por la gracia de Dios, hermanos, yo he servido a Dios por 34 años. Y yo le puedo asegurar, ha habido muchos problemas, ha habido muchas dificultades y ya en la actualidad muchas enfermedades. Pero saben, hermanos, no ha habido un solo día de mi vida por 34 años que yo no disfruté. Por 34 años yo he disfrutado servir a Dios. Y estamos contentos y animados y dispuestos a seguir adelante. Y con la ayuda de Dios, hermanos, vamos a hacer más para la obra. Ni tiempo hay, hermanos, para estar pensando tonterías, para estar viendo la miseria del mundo, para detenernos a ver las tristezas, el dolor, la enfermedad. No hay tiempo para eso. Pero, hermano, cuando la vida no tiene propósito, nomás te enfrascas en eso. Y ya hasta entras a la depresión. Y vaya que hoy en día la depresión es una enfermedad seria. Algunos hasta ya se quieren suicidar. ¿Verdad? Hay hermanos que ya se están colgando ahí la soga. Algunos de ustedes que se han dejado la soga ahí prevenida, ¿verdad? Mi último punto, si no hay esperanza, aquí me voy a colgar. Tan bonita que es la vida. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Está usted viviendo una vida con propósito? ¿Piensa? Dije, se requiere humildad para vivir una vida con propósito. Número 2, también dije que si te esfuerzas, cada esfuerzo debe de ser en base a la voluntad de Dios de lo que hagas. Y por tercer lugar, debes de pensar en lo eterno, porque la eternidad nos aguarda. Tarde o temprano vamos a salir de este mundo. Todos vamos a salir de este mundo. ¿Qué se va a decir de usted cuando usted salga de este mundo? Póngase de pie, vamos a orar. Padre Santo, le doy gracias por el privilegio que nos da de conocerle y poder tener una vida con propósito. Señor, perdónenos porque no valoramos. El mundo está desesperado. El mundo es atrapado por los vicios, por el pecado, por la maldad, por el odio, por el rencor, por la envidia, por la avaricia. Pero qué lamentable, Señor, que los hijos de Dios a veces nos encontramos en la misma condición, nada más por no aceptar la voluntad de nuestras vidas, de usted. Nada más porque hacemos tantos planes sin tomarle en cuenta. Y nada más, Señor, porque nos enfocamos más a lo temporal y nos olvidamos de lo eterno. Ayude a su iglesia
Ayúdenos a los siervos de Dios a mantener puesta nuestra mirada en lo eterno, en el galardón. Siga bendiciendo su iglesia en la conferencia. Se lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.